Salida colectiva. El espacio donde confluyen la información gremial de la provincia, el país y el mundo. Hasta las 13 comienza Salida Colectiva, buscando el bien común. Muy buenos días, bienvenidos, esto es Salida Colectiva. Vamos a estar hasta las 13 aquí por AM Cumbre 1400. Pablo Gutiérrez, operador técnico, en la producción Horacio Russo, de cuerpo presente, nuevamente. Y usted es Gustavo Rodríguez. Usted es Hernán Astudillo, no vamos a decir holograma porque el otro día lo tomó mal. Repercusiones. Sí, la sensibilidad. Asumo la responsabilidad de un término poco apropiado para decir que no estaba aquí de cuerpo presente. Mucha solidaridad por parte de la audiencia. Efectivamente. ¿Cómo lo maltratan? No, sí, no. Es... Pido disculpas públicamente. Buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? 6 grados 5 décimas hoy, 69% de la humedad, viento del oeste a 3 kilómetros, cielo nublado, jornada invernal, amena hasta el momento, va a ir recrudeciendo, ¿no? El pronóstico del tiempo está marcando, ¿no? La baja y el descenso de las temperaturas. Bueno, salida colectiva, ¿no? Estamos inmersos en una realidad, como siempre decimos, todo lo que pasa es lo que sucede con la actividad, con la vida de las organizaciones sindicales. Y esas organizaciones sindicales están desarrollando su acción y su tarea en localidades, en provincias, en un país, en un continente y en un mundo. Prácticamente hoy vamos a estar recorriendo todo eso. Lo que sucede en algunas localidades realmente es llamativo. Hay como un blindaje también, por parte de lo que sucede en algunas localidades. Estamos hablando de San Martín de los Andes. Hablamos del modelo Horacio Rodríguez Larrenta. Sí, lamentablemente, ¿no? Esa cuestión del blindaje, que no pasa nada. Algunos sectores también que deben solidarizarse rápidamente. Muy lento de reflejos. Qué selectiva está la solidaridad, ¿no? Sí. Cada vez sí, más selectiva la sí. solidaridad, sobre todo, digamos, en esto, ¿no? Donde se pide desde muchos sectores la convocatoria a la unidad, el espíritu asambleario, que bien hacen y nutren lo que es la política de las organizaciones sindicales. Pero cuando uno empieza a ver en realidad lo selectivo que son estas manifestaciones de solidaridad, con algunos sí, con otros no, con algunas sí y con algunas no, y esto sobre todo de cómo opera en el blindaje mediático. En el blindaje mediático que se traduce muchas veces en pauta publicitaria, otras veces en incluso acuerdos políticos, ¿no? En acuerdos políticos netamente hablando de trabajo a cambio de silencio, trabajo monotributista, ¿no? Como suele ser la prebenda, ¿no? Porque justamente a quienes les interesa tener por el cuello a muchas de esas personas, ven esta herramienta o esta forma de contratación pseudo laboral, que es la figura del monotributo. Eso lo usan para elecciones, etcétera, etcétera. Por eso digo, y bien haces en referirte a eso, con lo que sucede en San Martín de los Andes, pero también sucede en otras partes. Y a nivel provincial, lo que sí sucede, y es bueno destacar, es lo que tiene que ver con el aumento salarial para estatales, que fue anunciado, esto después de haberse visto lo que fue el crecimiento de la inflación. Aquí, en Buenos Aires y Córdoba, este IPC que se toma como referencia para el aumento salarial de los y las estatales en la provincia del Neuquén. Un acumulado desde principio de año del 53,24. Este último aumento que se cobrará en agosto, porque es a mes vencido del sueldo de julio, es del 17,11%. Esto es bueno señalarlo también en la apertura que vos hacías, Hernán, nombrando la crisis económica que estamos atravesando. Esto no se puede esconder, no se puede disimular, se ve en el mercado, se ve en el supermercado, se ve en la ferretería, se ve en
Se ve también mucho en la miseria que empieza a aparecer de pseudo comerciantes o pseudo empresarios, ¿no? Que empiezan a tomar esta herramienta especulativa para sacar beneficio, y siempre es beneficio propio y no beneficio conjunto. Sí, también cuando uno pide y solicita solidaridad, no tiene que ir un funcionario a solicitar solidaridad a los que están especulando. Pero dentro de esos circuitos de convivencia comunitaria, uno ya empieza a ver ciertos gestos y ciertos rasgos de conductas de esta es mía y no la comparto. Uh-huh. Y la pandemia fue acá a la vuelta de la esquina y hubo toda una campaña y un direccionamiento a la asistencia, y no solamente por cuestiones sanitarias, sino también por una cuestión de solidaridad al comercio de barrio. Uh-huh. Y la tuya no es tan tuya, ¿no? Claro, porque para que sea tuya tiene que haber un funcionario de seguridad, tiene que haber educación, tiene que haber caminos, tiene que haber electricidad, tiene que haber un montón de cosas que no son tuyas, sino que son de todos y de todas. Y en esto también abro un paréntesis en lo que también vamos a estar charlando hoy. Se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue el apagón de Ledesma. ¿Por qué a veces traemos estos temas y no son caprichosos? No es un programa de historia, sino a veces para tener presente estos hechos históricos, ¿no? Que sucedieron y que mucho se ve hoy incluso en la realidad política y económica de la República Argentina. ¿Por qué? Porque hablamos de un gran imperio económico alimenticio como es Ledesma, ¿no? Con su principal... Azúcar y papel. Y ahora papel. En principio, azúcar. Esta familia Blaquier, que no solo es la familia, sino que es un gran grupo económico, pero Carlos Blaquier hoy ya con 95 años, ¿no? Atravesando una causa judicial que tuvo una buena opinión por parte de la actual Corte Suprema, que lo permite seguir en libertad. Sus médicos dicen que está atravesando una grave enfermedad, sin embargo se lo ve en las reuniones, incluso en reuniones con grandes grupos económicos que hoy están definiendo los destinos económicos del país. Bueno, ese grupo Ledesma, un día, por una semana, decidió apagar las luces de un pueblo, sumergirlo en la oscuridad. ¿Para qué? Con sus camionetas, gendarmes y gentes de las fuerzas de seguridad chuparan gente, se llevaran gente, la detuvieran, la torturaran, la desaparecieran, se apropiaran de bebés, incluso el intendente de esa localidad también desaparecido. Luis D'Aredes. Efectivamente. Por eso digo, siempre es importante, ¿no? Porque los que fueron la mano de obra barata de todo esto fueron los militares, las fuerzas de seguridad. Pero aquellos responsables políticos, por eso siempre hay que remarcar que fue una dictadura cívico-militar. Todavía están libres. Salida colectiva. La vida y la actividad de las organizaciones sindicales está en AM Cumbre. Todos los sábados de 12 a 13, Salida colectiva. Continuamos aquí en Salida Colectiva y decíamos, ¿no? Desde esta perspectiva, desde lo local a lo mundial, ver, ¿no? Cómo están atravesadas la vida de las organizaciones sindicales. En lo local hablábamos y hacíamos referencia a lo que está sucediendo en San Martín de los Andes, una situación muy grave, por cierto. Vamos a escuchar en primera persona, ¿no? El testimonio está del otro lado de la línea Virginia, que es una trabajadora administrativa del municipio y fue la que es realmente insostenible, ¿no? Este tipo de situación, porque uno recuerda, ¿no? Esa cuestión de usted ya votó, que retenían el documento. Y si no, otra de esos reflejos de estancieros, de capanga, era usted ya cobró. Y lamentablemente esto es insostenible que en este 2022 esto ocurra. Esto está ocurriendo en la localidad de San Martín de los Andes. La responsabilidad del intendente Carlos Saloniti, el subsecretario de Gobierno Saúl Castañeda, le retuvieron el aguinaldo, o sea, el derecho de un trabajador, de una trabajadora. Es decir, no cobró el aguinaldo. No cobró el aguinaldo. Está bloqueado, es la figura que
que utilizaron. Vamos a ver si eso continúa así, que ya es insólito. O sea, compañeras y compañeros tuyos cobraron como corresponde, vos no. Y vamos a ver por qué está ocurriendo esto. Está Virginia del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, tratamos, ¿no?, de describir esta situación, de compartirla con la audiencia, porque realmente tiene ribetes increíbles, pero increíbles del sadismo prácticamente que hay. Sí, la verdad es que más que ribetes increíbles, tiene ribetes extorsivos y realmente ilegales, porque, bueno, yo soy, como vos bien dijiste recién, trabajo en el municipio en relación de dependencia hace más de 20 años y bueno, me encontré con que el día 20 a los 900 compañeros y compañeras municipales les habían acreditado el SAC, lo que es el sueldo anual complementario, el medio aguinaldo, y bueno, me dirigí al municipio, a la oficina de recursos humanos, como lo hago habitualmente todos los meses para retirar mis recibos y demás. Y bueno, me encuentro con que había dado la orden el secretario de gobierno, como bien lo dijiste, Saúl Castañeda, de retener mi salario, que hasta el día, mi SAC, que hasta el día de hoy no lo percibo en mi cuenta sueldo, ¿no? Como todo el resto de los trabajadores. ¿Y cuáles fueron los argumentos? Hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron, perdón, Virginia, cuáles fueron los argumentos? Porque esto, obviamente, para tener una orden, para tener una acción administrativa, debe haber alguna argumentación. No hay ninguna argumentación, de hecho yo no tengo ninguna notificación. Primero, digamos que es totalmente ilegal retener el aguinaldo o el salario sin una orden judicial, salvo que yo, no sé, deba alimentos o alguna manutención. En realidad el relato es, yo me dirigí a las oficinas de recursos humanos y uno de los jefes de recursos humanos dijo que el secretario de gobierno había dado la orden, así que bueno, yo inmediatamente me dirigí ahí a la oficina del secretario de gobierno, Saúl Castañeda, pedí que me atienda, estaba su secretaria ahí, él se negó, a lo cual yo, bueno, le dije que no me iba a mover de ahí hasta que me dé una explicación, porque yo quería ver los motivos por los cuales lo habían motivado a retenerme ilegalmente mi aguinaldo, lo cual, bueno, en su oficina no tuvo ninguna respuesta razonable para decirme, me dijo que lo iba a cobrar en algún momento, además de reírse en mi cara y hacerme como burla de lo que me estaba sucediendo, a lo que me decía que me lo había hecho porque querían verme, porque querían que yo me presente en el municipio. Así que yo, después de algunas intercambio de palabras y de posiciones, me retiré del lugar y le dije que bueno, que yo iba a iniciar las acciones que corresponden, y eso es lo que estoy haciendo desde el día 21, que fue cuando yo me di cuenta que bueno que me habían retenido el aguinaldo y que hasta el día de hoy no me lo han acreditado en mi cuenta sueldo. Frente a esta situación grave, ¿qué reacción tuvo la Junta Interna de esa municipalidad, ¿no?, que es el órgano representativo ahí a nivel local, en este caso con representación? Ninguno. De hecho, en este intercambio de palabras con el secretario de gobierno se pudieron ver algunas cuestiones que están atravesadas por la Junta Interna. Ellos saben perfectamente que, bueno, yo tengo cierta militancia en una corriente que estoy totalmente opositora tanto a la Junta Interna como también a su gobierno. No es la primera vez que se denuncian estos hechos de violencia institucional, extorsión, y por supuesto tiene una connotación con respecto al género y en mi condición de mujer. Y no, ninguna respuesta. Yo no quiero apartarme de esta situación, no hay ningún motivo que pueda facultar al intendente y al secretario de gobierno a retener el medio SAC de un trabajador y una trabajadora. No existe legalmente ningún motivo. Esto es una cuestión totalmente arbitraria, persecutoria por mi condición y entiendo que es por mi actividad, que no justamente no estoy en complicidad con ellos,
bueno, se toman ese atrevimiento de hacerlo, así que no me quiero apartar de eso para que, digamos, no siente un precedente. Hoy me toca a mí, como trabajadora, como militante, como sindicalista, como madre, me afecta porque ya pasaron 4 días y bueno, yo no he percibido eso que me corresponde, que además es devengado de un trabajo que yo ya realicé, así que vamos a seguir con las acciones judiciales que correspondan para no sentar un precedente y que no le suceda a nadie, porque claramente lo toman como una medida para extorsionar a los trabajadores y no responder a lo que ellos quieren. Y para entender un poco también esta situación y no dejar pasar por alto, me parece, Virginia, lo más importante es que no se siente precedente al respecto. Estamos hablando de, en este caso, una organización sindical que no responde por una de sus afiliadas ante un incumplimiento de los deberes de funcionario público, que deciden de manera unilateral retener el aguinaldo de una trabajadora. ¿Podemos poner en nombres propios, los representantes sindicales? Y ya lo habías dicho, ¿no? Lo que tiene que ver con el subsecretario de gobierno y el intendente. Pero para divisar un poco y poner nombre propio, porque aquí la provincia de Neuquén ha crecido mucho, pero los referentes sindicales y el mundo político sindical se siguen conociendo. Sí. No, el representante de la Junta Interna y de la seccional de San Martín de los Andes hoy es Segundo Andrade, que responde a la línea de la Verde Anusate Nacional. Yo me hice... Esa ATE Nacional, ¿no?, que está pidiendo al gobierno nacional que no descuide el salario de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Sí, le pido al gobierno nacional que no descuide ese salario y también le pido al que hoy lamentablemente me representa por ser trabajadora municipal, que no sea cómplice. Realmente yo me hacía eco de una nota que le hicieron al secretario de gobierno o a alguien del municipio, y en uno de los párrafos de esa nota me llamó mucho la atención, no sé si tanto, había un párrafo que relataba exactamente las mismas palabras que el dirigente sindical de la Verde Anusate, que representa hoy a los trabajadores municipales, dice. O sea que claramente hay una complicidad en los representantes hoy de la Junta Interna Municipal con el intendente y con el secretario de gobierno de retenerme el SAC, de retenérmelo. Es así, hay una complicidad y bueno, no responden, digamos, para que esto se resuelva. La respuesta también la podemos encontrar cuando vemos las imágenes de Carlos Anoniti en una asamblea de trabajadores municipales en San Martín, ¿no? Sí, hace 3 días que el municipio está de asamblea permanente resolviendo algunas cuestiones de monitoreo en cuanto al incremento salarial, ya que bueno, este municipio es uno de los únicos que no ha acordado con ITC, entonces todos los meses hacen como una especie de monitoreo para ajustar o para rever los números del incremento salarial. Y sí, en una de las asambleas, en el día de ayer, estuvo el intendente junto con los supuestos dirigentes sindicales de la Verde Anusate, hablándole a los trabajadores y a las trabajadoras. Por supuesto, hasta el día de hoy no hay ningún acuerdo ni ninguna negociación que se haya acercado, así que no sabemos cuál va a ser nuestra recomposición en el mes de agosto, ¿no? Y de los meses siguientes. En relación, ¿no?, a lo que se planteaba, ¿no?, este avasallamiento acá de cuerpo presente en tu figura, ¿no?, y el cuestionamiento a lo que es el desconocimiento y ese descargo violento, ¿no?, ante lo que es el género, ¿no?, como vos marcabas, madre, trabajadora, activista sindical desde hace 20 años, ¿no?, desde la aldea, ¿no?, porque también y decíamos, ¿no?, esto en un poco, siempre, ¿no?, la aldea de los Andes y demás, y están ocurriendo cuestiones muy, no solamente en tu persona, sino también en otros ámbitos muy, pero muy complejas, ¿no?, en cuanto a lo que es de violencia de género. Sí, por eso, como te decía hace unos minutos, el municipio de San Martín no es la primera situación que sucede. Muchos funcionarios del municipio de San Martín y también miembros y representantes de la Junta Interna y de la seccional tienen denuncias justamente
fiscalía por violencia, por golpes, por usurpación de espacios públicos, por robo, todo en complicidad. Por supuesto que la justicia es lenta y bueno, no, como te decía, no es el único caso, quizás es un caso que se hace un poco más visible, pero bueno, son siempre los mismos funcionarios. De hecho, el secretario de Gobierno hoy, Saúl Castañeda, tiene otras denuncias, incluso que hemos sido parte como organización sindical, que ha tocado en algún momento, hace unos años atrás, algunas otras compañeras por actos ilícitos, así que no me sorprende en lo particular. Sí me afecta, y como te decía hace unos minutos, no entiendo que esto es, hay que intentar de que esto no siente un precedente. Hoy me toca a mí, yo voy a seguir adelante con todas las acciones que tenga que hacer, y no van a extorsionarme, digamos, con esta situación, que es lo que quieren hacer. Y en el tema capacitaciones y demás, ¿cómo está el municipio, inclusive en perspectiva de género, ley Micaela y demás? Porque no solamente todo se reduce a la ley Micaela. Mira, es uno de los pocos espacios institucionales del Estado que aún tiene muchas dificultades para que los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder a los talleres de la ley Micaela. Yo hago, digamos, hace muchos años que milito en la organización Enate Verde y Blanca, y hace alrededor de 2 años que venimos realizando los talleres y las capacitaciones en distintos lugares del Estado, y el municipio es uno de los que se ha presentado como reticente y como muy difícil de capacitar. De hecho, nosotros trabajamos en conjunto con la Subsecretaría de las Mujeres, hemos intentado varias veces, presentado nota para poder generar ese espacio de talleres y capacitación, y bueno, creo que hoy el 30% de los trabajadores municipales pudieron acceder a los talleres de ley Micaela, ¿no? Los contenidos, digamos, que tiene los talleres de la ley Micaela. Así que están bastante atrasados con respecto a otras instituciones y a otros trabajadores y trabajadoras que, bueno, están un poco más en contacto, digamos, con esos conceptos, esta nueva cuestión. Sí, y remarcar, Virginia, que es obligatorio en el ámbito del Estado, y la responsable de ellos son las autoridades, en este caso el intendente Carlos Saloniti, que no se cumpla. No solamente es, y en buena hora celebramos que compañeras y compañeros tuyos tengan esa inquietud de hacer el taller, sino que esto es obligatorio. La responsabilidad está en directores, coordinadores, intendentes, ministra de las mujeres acá, ¿no? Mujeres y géneros, ¿no? También, sí. Y gobernador. Digo todo, esto es de arriba hacia abajo. Sí, es obligación del gobierno generar los contenidos de la ley Micaela, y las organizaciones sindicales como pata fundamental de ser garantes de que eso así suceda. Pero bueno, por supuesto que con estas actitudes y estas acciones, y el dirigente sindical que hoy tiene lamentablemente el municipio, no es garantía de que eso suceda. De hecho, era uno de los que en algún momento se expresó en un audio que, bueno, contamos hace unos meses atrás, en contra de hacer esos talleres. ¿Cómo? Recordanos ese episodio. Sí, por eso te decía, más o menos en el 2019 nosotros comenzamos acá en San Martín a generar desde nuestra seccional los talleres en las diferentes instituciones donde teníamos representatividad, y bueno, el municipio de San Martín de los Andes se expresó en contra de eso, incluso en algún momento en una entrevista o en un audio, en un sector del municipio, dirigente sindical, Segundo Andrade, se expresó en contra de llevar adelante esos talleres, ¿no? Mira. La verdad que, bueno, quería, Virginia, acá compartir el mensaje de una oyente, Lorena, que dice: escuchar esta situación es indignante, de ninguna manera se puede permitir que en complicidad retengan el salario de una persona trabajadora, es totalmente repudiable. Esto sumado a que solo 30%, ¿no?, de el personal de la Municipalidad de San Martín de los Andes haya hecho la capacitación.
esto que sienta precedente para seguir haciendo lo mismo con otros trabajadores que decidan manifestarse en contra de una política de un intendente. Repudiable, y desde aquí toda la solidaridad, y llamamos a organizaciones sindicales amigas también a solidarizarse y no ser selectivos con alguna solidarización de compañeras que están viviendo esta situación. Virginia. Las diferencias políticas se discuten en otro campo. Sin duda. Sin duda. Virginia, queríamos agradecerte estos minutos para Salida Colectiva y seguiremos de cerca esta situación porque merece la atención pertinente. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Ahí estábamos compartiendo, ¿no?, el testimonio de Virginia. Recordemos, una trabajadora administrativa municipal del municipio de San Martín de los Andes. Por decisión unilateral del secretario de gobierno le retuvieron, es decir, no pudo cobrar su aguinaldo. El resto de sus compañeros y compañeros lo cobraron. Ella no pudo percibir su salario. La organización sindical no responde por esta trabajadora. Los funcionarios se le ríen en la cara. Imagínense cuál es la respuesta que pueden tener o el mensaje que se baja al resto de sus compañeros y compañeras allí en el municipio, ¿no? Por esto me parece que es importante lo que decía Virginia. Sienta un precedente tremendo. Y comenzó realizando esta denuncia para que se cumplimente la aplicación de la ley Micaele, que todas trabajadores y funcionarias y funcionarios accedan a la misma en forma obligatoria, tal como marca la ley, desde que era la Subsecretaría de la Mujer, con Patricia Mastegui, que era la máxima autoridad, y después se convirtió en ministerio. O sea, le dio rango de ministerio. O sea, es un punto saliente en la agenda del gobierno de esta provincia con María Eugenia Ferrares, ministra de las Mujeres y de la Diversidad. Formalmente, ¿cómo se llama? El ministerio ha visitado San Martín. Pero debe ser porque por ahí es de otro partido el municipio, ¿no? No, inclusive hay en una... Claro, para que se entienda que esto trasciende las cuestiones de filiaciones políticas, sindicales y demás. Hay que ser consciente de ello. Uh-huh. Vamos a una tanda y ya seguimos con la otra mitad de Salida Colectiva. Salida Colectiva. Las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la historia de los pueblos. Estás escuchando. (12:34) Continuamos en Salida Colectiva hasta las 13 por AM Cumbre 1400. Vamos a estar, ¿no?, también recorriendo las distintas instancias, también, ¿no?, los desafíos para todas las organizaciones sindicales en este marco, ¿no?, de hacerle frente con las distintas negociaciones que se van llevando a cabo, ¿no?, para que no se deteriore, para que no caiga el salario, ¿no?, en defensa propia, ¿no?, esa cuestión de aumento y recomposición. El sábado pasado hablábamos de esta convocatoria por parte de la CGT, la CGT y de otras organizaciones sindicales a una movilización para el 17 de agosto próximo, ¿no?, donde hay algunos dicen la consigna es contra la inflación, contra los precios, ¿no?, como si todo aquello fuera... es más, si se burlan de lo que es la entelequia, ¿no?, es decir, contra la inflación. Bueno, la inflación tiene responsables, tiene causas políticas, causas económicas, causas a nivel internacional, causas sí, bien digo, a nivel local. Tiene que ver también incluso todo lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, todas estas variables difíciles, ¿no? Uno no sabe por dónde entrar y aparte uno no puede tener respuesta a estas cosas. Las respuestas que se escuchan en los medios de comunicación no son respuestas, son expresiones de voluntades de deseo o alguno que tenga alguna voluntad política al respecto, pero soluciones hay pocos. O algún tiro al sapo, ¿no? Porque también parece eso, ¿no? Le apuntan a la boca del sapo. Un juego analógico, disculpen las nuevas generaciones, sí. ¿No? Y la ficha va entrando y hasta ahora no están entrando, están quedando ahí. Están quedando ahí.
Se han hecho muchos anuncios que tienen que ver con la obra pública, incluso la provincia del Neuquén con la construcción del Hospital Norpatagónico, ¿no? Obras importantes, porque algunos dicen hay que apostar a la obra pública. Se apuesta poco, se apuesta mucho. Y las organizaciones sindicales, en este caso de la CGT, ¿no? Hay una estigmatización a propósito, ¿no? Siempre de lo que es la CGT. Cuando una organización sindical tan grande, con tanto peso como es la CGT, cuando se pone en marcha, después es difícil apretar el embriague, poner y tratar de estacionar, ¿no? Porque es una maquinaria donde hay muchas organizaciones, muchos trabajadores y trabajadoras allí adentro que salen y necesitan una respuesta. Y me parece que también el 17 de agosto apunta... Perdón, Gustavo, y sí. hay un aval y una legitimación siempre de las otras centrales sindicales, de otras organizaciones sociales Sí. y políticas también. Generalmente, bueno, porque esas organizaciones, centrales sindicales y organizaciones políticas y sociales ya están en acción. Claro, es darle un marco general. Exacto. Incluso también con algo que dejó entrever el presidente Alberto Fernández, ¿no? Hay que salir a buscar la solución, salir, digamos, ¿qué está pidiendo? Que trabajadores y trabajadoras salgan a hacer una medición de fuerza. Bueno, me parece que se trata de esto, se trata de tratar de encontrar ese camino que los trabajadores y las trabajadoras históricamente transitaron, que es el de la calle. Salida colectiva. Las y los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la historia de los pueblos. Tal cual lo dice la artística de este programa, la historia de los pueblos, y lo decíamos al inicio del programa. Esta semana se cumplieron 46 años del apagón de Ledesma. Así se conoce a una serie de secuestros que sucedieron en la localidad de Libertador General San Martín, de la provincia de Jujuy. Muchos de ellos fueron realizados con vehículos del Ingenio Ledesma, que tuvieron lugar en varios días sucesivos en torno al 20 de julio del año 1976. El 24 de marzo se había producido el golpe de Estado cívico-militar en la República Argentina. Se vivieron momentos realmente muy tristes para lo que es la historia argentina en cada uno de los puntos, en cada uno de los distritos de la República Argentina. Les propongo compartir un fragmento donde está el testimonio de Hilda Figueroa, que es una sobreviviente del centro de detención clandestina de Guerrero en Jujuy, Olga Márquez de Aredes, Oscar Alfaro, también sobreviviente del centro de detención clandestina, Olga Márquez de Aredes, la viuda del intendente justamente de esa localidad, desaparecido en la última dictadura militar. Y también parte del testimonio de Néstor Kirchner durante la entrega de los premios, el Premio Nacional Azucena Villaflor a Olga Márquez el 10 de diciembre del año 2004. Escuchemos este segmento de testimonios. La noche de los dos pueblos, este pueblo de Libertador y de Calilegua, todos tenían que ver con el movimiento sindical, el movimiento estudiantil y el de villas. Me vendan los ojos, me atan de pies y manos y me tiran arriba de la camioneta. O sea, eso es lo último que yo vi, hasta que después de días de estar en Guerrero, me sacan las vendas, todo, y ahí lo que hago es ver el uniformado. Pero el recuerdo de la camioneta de la empresa Ledesma ha quedado grabado a fuego en mi memoria. Después de la noche del apagón, siguen trayendo gente de Calilegua, de Libertador, que la citaban a la policía, que querían hablar, se presentaban algunos y ahí los cazaban. La quiero tener que ir a la justicia como cualquier hijo de vecino a rendir cuenta que ha hecho con Luis Aredes y el dinero que puso para el golpe de Estado por los 30.000 desaparecidos. Como bien decía Olga también, aquellos grandes ingenios que maceraron la injusticia y la violación de todo tipo de derechos humanos. Porque acá, evidentemente, si no son cómplices, ¡que lo demuestren! La noche del apagón se nos llevaron
La familia Blaquier, dueña de Ledesma, del ingenio Ledesma allí en Jujuy, a partir del 20 de julio decidió realizar un apagón en la ciudad, prestar las camionetas del ingenio Ledesma para que se comience a perseguir, desaparecer, torturar a personas allí en Jujuy. Incluso estudiantes de esa localidad que estaban de vacaciones, estudiantes que estaban estudiando, por ejemplo, en provincias de Salta, que estaban en momentos de vacaciones, también fueron detenidos y desaparecidos en ese momento. Blaquier, un gran empresario argentino, hoy con 95 años, sigue estando libre y es uno de los responsables, uno de los tantos grupos económicos que fueron a golpear las puertas de los cuarteles para que se haga un golpe de Estado cívico-militar y que todas esas empresas sean beneficiadas, nada más y nada menos que por este órgano prostituyente que han sido las fuerzas de seguridad, que fueron los que pusieron la cara en una bestial represión contra el pueblo argentino para que un grupo de ricos que hoy está vigente sigan siendo más ricos y tengan más poder. Luis Aredes, desaparecido, era el médico laboral del ingenio, un militante radical histórico que terminó siendo despedido porque le hacía gastar mucho dinero a la empresa, ¿no? Porque de las distintas recetas que hacía para tratar de contener la vagasosis, sino que es una enfermedad laboral, producto de estar expuesto al bagazo, a lo que es toda la actividad de la caña de azúcar, y terminó siendo despedido. Ese militante radical acepta la invitación del Frente Justicialista de Liberación Nacional para ser el candidato a intendente de ahí de San Martín. Y ahí empieza otra historia, o mejor dicho, continúa la historia. Para dejar en claro, ¿no? También algunas cuestiones. Salida colectiva, todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. Estábamos charlando recién acerca de esta convocatoria que hay para el 17 de agosto por parte de no solo de la CGT, sino también de la CTA para manifestarse en relación a la situación económica que está viviendo el pueblo argentino. Esta situación económica tiene un correlato político. Para analizar esta cuestión estamos en contacto telefónico con Artemio López, analista político. Artemio, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿qué dicen ustedes? Bien, bien, aquí estamos. Artemio, hay poco tiempo, ¿no? Digo, para el gobierno nacional para tratar de revertir esta situación. Desde lo político, ¿cómo analizás esta movilización del 17 de agosto? ¿Es oportuna? ¿Alcanza? ¿No alcanza? ¿Qué debe hacer, digo, tanto el movimiento sindical como el movimiento nacional y popular? Bueno, obviamente es oportuna porque acá hay un intento de golpe de Estado, no cabe ninguna duda, por parte de varios actores. Y de la coalición política, que es la menos importante, hasta el Poder Judicial, el Poder Mediático, y obviamente ustedes imagínense que se suma a esto el acuerdo con el Fondo Monetario, lo que lo hace mucho más complejo el tema. Por lo tanto, el apoyo del movimiento obrero siempre es bienvenido. Uh-huh. Batakis viaja incluso para reunirse con autoridades del Fondo Monetario Internacional. Desde la coyuntura política, ¿qué puede llegar a pasar allí? Bueno, el Fondo Monetario tiene una tradición en Argentina y 22 acuerdos que demuestran que efectivamente, finalmente terminan siempre provocando una mega devaluación y buscando reformas estructurales que una parte del movimiento obrero rechaza de manera plena, y esperemos que el gobierno acompañe esa circunstancia. Pero no hay que descartar la posibilidad de que la extorsión llegue hasta el punto de negarnos en algún trimestre la refinanciación que requerimos para poder solventar el acuerdo que realizó Mauricio Macri, y eso, bueno, dispararía una situación de inestabilidad muy fuerte y provocaría una crisis cuya profundidad no podemos evaluar, pero que históricamente fueron muy duras de resolver. Uh-huh. Artemio, ¿tiene caudal político el gobierno para hacer una devaluación? No, el gobierno no puede sumarse a esas circunstancias. El gobierno
obviamente están en una situación muy crítica, tenemos un nivel salarial y de ingresos familiares muy por debajo de lo que debíamos esperar. La última información que tenemos es que los hogares, el conjunto de los perceptores de ingreso de hogares, o sea, todos los ingresos que reciben las familias a nivel nacional es de 115.000 pesos para el primer trimestre del año 2022. Y la canasta de pobreza en ese momento era de casi 90.000 pesos. Usted imagínense cuando desagrega por nivel poblacional, bueno, más de la mitad de la población está en situación de los hogares, ¿no? Está en situación de pobreza. Por lo tanto, en términos de volumen político, el gobierno ha perdido mucho, lo ha demostrado en la elección de medio mandato, donde hay 4.100.000 votos que no acompañaron al Frente de Todos, que habían acompañado en 2019. Sin embargo, obviamente hay que decir que no votaron a la oposición conservadora, simplemente optaron por el ausentismo o votar alternativas menores. Pero el gobierno ha perdido volumen político porque el Frente de Todos a nivel dirigencial sigue unido, pero en términos de representación electoral se quebró. Me parece que esto es importante también, Artemio, lo que señalás, ¿no? De estos 4 millones de votos que no fueron a parar a la oposición o a la extrema derecha, sino que fueron votos perdidos directamente. Exactamente, fueron votos que se ausentaron del comicio, de hecho fue una participación muy baja, pero bueno, dado el daño que propició la coalición conservadora reciente, con una memoria absoluta por parte de un sector de la población, no acompañaron una alternativa de las características que ofrece Juntos por el Cambio. Pero bueno, eso tiene un límite. Yo creo que lo que es de esperar que la cuestión socioeconómica, que fue la causante de que eso suceda, de que se perdieran esos 4 millones de votos, mejore sustancialmente, o por lo menos el camino que recorre el gobierno sea sustancialmente distinto al que recorrió en el primer tramo, sobre todo en la etapa de recuperación del año 2021, que mostró que a medida que se crece con la organización social y económica que tenía, por lo menos diseñada Martín Guzmán, la distribución del ingreso no solo no mejoró, sino que empeoró. Imagínense que en 2015, cuando Cristina se retira del gobierno, los trabajadores participaban en la nueva distribución funcional del ingreso con más del 55% y hoy están en el 43%. Una caída muy fuerte que efectivamente eso debe revertirse si el gobierno quiere volver a ganar volumen político. Ahora, Artemio, 4 millones de votos no se pierden por descuido. Hay una responsabilidad también dentro de lo que es la coalición de gobierno. 4.100.000, sí. ¿Hay una responsabilidad dentro de la coalición política que gobierna? Bueno, por eso yo le señalaba que el diseño que había llevado adelante el ex ministro Martín Guzmán había provocado estos efectos tan notables de caída en la participación de los trabajadores, bueno, una caída de los niveles salariales muy fuerte con respecto a fuertes niveles inflacionarios que no eran los de hoy, pero cuando se midió esa caída en la participación también era más fuerte que la recuperación salarial, sobre todo en promedio y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos trabajadores que están en situación de informalidad por afuera de los convenios, que son los que pueden actualizar el nivel de poder adquisitivo en salarios con más facilidad, pero acá tenemos casi el 50% de la población económicamente activa que está en situación de informalidad o de cuentapropismo bastante precario. Por lo tanto, ahí usted tiene una de las claves de por qué la reacción salarial es muy lenta con respecto a este nivel de precios que, bueno, nosotros tenemos para este año un piso de 75 puntos de inflación, quizá 80, con lo cual todas las paritarias que se conformaron hasta ahora van a tener que ser actualizadas. Todas tienen una cláusula de actualización, pero durante el periodo que va entre una actualización y otra, son los trabajadores los que cargan el peso de este aumento de eso tan importante, de precios tan importantes. ¿Y cómo ves, qué lecturas es en este momento de lo que son las conducciones políticas de las distintas organizaciones de los trabajadores, CGT, CTA, uno más activo, bueno, la postura de
de Hugo Yasky está clara, pero principalmente no dentro de lo que es la CGT. ¿Vos notás en el intercambio que podés generar vos, ¿no?, con tu trayectoria y con contactos que tengas, que hay noción de que si vuelve el macrismo van a ser víctimas del lawfare por más cercanía o estrechos contactos que establezcan? Claramente lo tiene eso muy claro. Hay otros que acompañan normalmente a los oficialismos de turno y tienen bastante más difuso lo que implica en términos no solamente de lawfare, sino en términos socioeconómicos un regreso del macrismo. Por lo tanto, como siempre, hay sectores más vinculados a la representación genuina de los trabajadores y otros que tienen una pata muy fuerte en el Estado y acompañan normalmente de manera, si vos querés, muy ubicua a los distintos gobiernos de turno. La experiencia reciente en esto es muy aleccionadora, o sea, no cabe mucho reflexionarla. Y hoy pasa lo mismo. El retorno eventual de una coalición conservadora es claramente un problema enorme para un sector de la representación gremial en Argentina. Está dentro de la CGT, dentro de la CTA, pero al interior de la CGT sobre todo hay grupos que observan esto de una manera, si vos querés, más contemplativa, porque históricamente tuvieron una relación con los distintos gobiernos de turno, sean de la orientación política que fueren, muy fluida y muy armoniosa. Lo mismo pasa con los movimientos sociales, o sea, hay representaciones sectoriales, sociales o gremiales que tienen una relación muy oportunista con el poder político, y bueno, eso es así, lo conocemos bien y la historia reciente lo marca de manera clara. Artemio, consultarte qué lectura estás haciendo vos en lo que respecta al espacio del Frente de Todos, conducción e influencias también dentro de lo que es el gobierno, porque bueno, el tiempo pasa y algunas reacciones que parecían intempestivas después van dando razones o justificaciones. Un ejemplo, ¿sigue incidiendo en lo que es la conducción del gobierno nacional? Nota que por el camino que había abierto el exministro Guzmán y otra parte del elenco gobernante, las chances en términos de mantener su volumen político y sobre todo tener competitividad en términos electorales son muy bajas. Por lo tanto, no tanto por virtud, sino como necesidad, yo creo que el gobierno va a reglamentar, esperemos, algunas señales en esa dirección se han dado, por ejemplo, la extensión de la moratoria, el reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo de que el gran problema en Argentina es la distribución del ingreso. Bueno, veremos cómo esto luego se plasma en la realidad con medidas concretas, pero pareciera ser que se ha tomado nota de que el camino inicial conduce al vaciamiento del poder político, en el mejor de los casos a la derrota electoral, y aún más en este cuadro de situación tan complejo, incluso hay sectores de la oposición, no solo política, que pugnan por aportar los tiempos institucionales. Ustedes lo ven de manera clara. Bueno, Artemio, gracias como siempre. Ahí se estaba perdiendo un poquito el contacto. Bueno, y te vamos a volver a convocar seguramente. El gobierno debe reorientar sus políticas de manera tal de, enfrentar la complejidad de la etapa que tiene que atravesar. Abrazo, Artemio, gracias como siempre. Bueno, veníamos con problemas de comunicación y lo venía anunciando la sí, y finalmente, bueno, se concretó. Artemio López, ¿no? Analista político, trabajo con consultoras permanentemente, ¿no? Había algunas advertencias, entre comillas, de hace un tiempo que venían siendo parte, ¿no?, de cada presentación, de cada exposición de Artemio, bueno, que terminaron cumpliéndose por cierto. Ahora Guzmán ya no está. No, Guzmán no está. Por eso preguntaba a la figura de Gustavo Vélez, un hombre, bueno, vinculado al menemismo, después se fue, volvió, vinculado a ciertos intereses e influencias. Y no caer en el error de que
es una sola persona la Claro, que, claro, ¿no? claro. Pero había todo, siempre se manifestaba, ¿no? Una suerte de tándem, Culfas, Guzmán, Vélez. Tampoco estos son los malos y estos son los buenos, ¿no? Sí, Pero más allá de nombres, son programas, decisiones políticas y demás. Para que no parezca, por ejemplo, la intención de nombrar a Claudia Bello, ícono de lo que es el menemismo y la gestión privatizadora en el ARSAT. Manifestación soberana que hay ahí en lo que es satélites argentinos. Similar a lo que fue el grupo Sushi, ¿no? Estaba recordando el grupo Sushi de la Alianza, ¿no? Sí. De la Rúa, Felgueras, claro. También, ¿no? Jóvenes lúcidos. Hay jóvenes buenos y jóvenes malos. Ajá. Bueno, la JP demonizada, por cierto, ¿no? El grupo Sushi eran jóvenes entusiastas. Bien. Ofelia Fernández es lo peor de lo peor, ¿no? Esta muchacha. El joven Pedro de la Secretaría de Juventud del Macrismo, ¿se acuerda? También era un buen muchacho. Le digo. Sí. Generalidades. Déjame acá leer un mensaje que también llegaba en relación a la nota que decíamos al inicio del programa con Virginia. Deseo acercar mi solidaridad con la compañera Virginia. Aquí lo que hay desde hace mucho tiempo es una connivencia. Estas decisiones están consensuadas ahí. Quienes, como el dirigente local, utilizan a la organización para cuestiones espurias. No dejemos de soñar y trabajar para que los compañeros y las compañeras del municipio maduren, suelten las amarras y superen los miedos, porque de eso es lo que sucede en los sectores del municipio. Estamos hablando del municipio de San Martín de los Andes, cuya intendencia es Carlos Saloniti, y Segundo Andrade, el referente de la Verde Anusate en San Martín de los Andes, al respecto de esta nota que hicimos al inicio del programa, donde a una trabajadora municipal le retuvieron, es decir, no cobró su aguinaldo sin motivo, sin causa alguna, pero esta es la situación que está atravesando hoy San Martín de los Andes. Bien, una recomendación para ver lo que es el tema, ¿no?, de la noche del apagón, de estos 46 años. Sol de Noche ya tiene sus años, es un documental que realizó Gustavo Oliverti Eduardo Oliverti, el periodista y equipo. Y tiene sus años, pero realmente va a las causas y después, todo material, ¿no?, que anda circulando por ahí. Pero Sol de Noche es un buen comienzo para ver a todos aquellos que no están enterados de lo que sucedió y sigue pasando, porque tiene que ver mucho también cómo actúa Gerardo Morales como brazo ejecutor de lo que es Blaquier, y también, ¿no?, el encono con lo que es la figura de Milagro Sala también, que merced a su militancia, a su activismo, logró poner en el banquillo de los acusados a Blaquier, algo que lamentablemente está pagando, pero que alguien lo tenía que hacer, y la líder de la Tupac fue protagonista esencial. Bien, va finalizando Salida Colectiva, ahora llega a Lugares que Hablen. Lideresa, perdón, me retan y tienen razón, lideresa, no, la lideresa. La lideresa. Lugares que Hablan, Voces con Historia, aquí en Radio Cumbre, cuando este programa ya finaliza, porque lo hacemos todos los sábados de 12 a 13. Bien, en los controles técnicos, Pablo Gutiérrez, la producción de Horacio Robuso, ustedes, Gustavo Rodríguez. Y usted es Hernán Astudillo. Y recuerden siempre que la salida siempre es colectiva. Salida Colectiva, todos los sábados de 12 a 13 por AM Cumbre. Tu radio, tu voz. En Cumbre AM